¿Cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Conocemos la historia de la guerra desde los hechos, victorias y derrotas, contada desde la mirada de un hombre. Pero, ¿es esta la única y verdadera versión de la guerra? En los libros de historia y los documentales, la guerra es contada pocas, sino nulas veces, de la perspectiva de una mujer. Una historia en donde los sentimientos, emociones, sensaciones, colores y olores toman protagonismo, sin dejar de lado la muerte, la sangre, lo que se gana y lo que se pierde. Muchos testimonios de la guerra hablan sobre cómo este conflicto deshumaniza a las personas. Estas olvidan lo cotidiano, lo común, y cambian radicalmente su realidad por otra mucho más fría y destructiva. Los soldados vuelven distintos de la guerra, más allá de lo superficial, llegando a su mente y pensamiento. Algo cambia en ellos después de presenciar la primera muerte o disparar la primera bala, cosa que luego se convierte en algo común y cotidiano, que se presencia todos los días y se pierde el valor y peso de este acto. Otros testimonios hablan de las grandes cantidades de mujeres y hombres que se alistaban para ir al frente, defender a su patria, luchar por el hogar e incluso morir y matar por él. El furor, la valentía, niños, niñas y adolescentes darían todo por ir allí, donde las personas mueren a diario. ¿Qué se les habrá metido en la cabeza de estos niños? ¿Cuál sería la razón de este anhelo por ir a ese lugar tan terrible? La guerra cambia a la gente, pero ¿cuál es la causa de este cambio? ¿Qué es lo que causa esta deshumanización en las personas? ¿Cuál es la razón por la que la gente desea ir al frente? Y por último, ¿cuál es el efecto que tiene la guerra en la sociedad? Buscaremos respuestas a estas interrogantes, pero solo viendo la guerra desde la perspectiva femenina. ¿Puedo preguntar su edad? Tengo 93 años. Tengo 94 años. ¿Dónde vivía antes de la guerra? Antes de ir a la guerra vivía con mis padres y hermanos en Crimea. Éramos una familia adinerada y muy unida. Mi hermana menor era mi mejor amiga. Separarme de ella fue lo más difícil. En la ciudad de Yangsang, en la provincia Gyeongsang del Sur. ¿Por qué decidiste ir a la guerra? ¿Cuántos años tenías? No fue una decisión que yo tomé. Fui obligada cuando era pequeña. Tenía 14 cuando llegaron los soldados japoneses a mi casa y me llevaron a un lugar con muchas mujeres. Después de la primera visita me di cuenta de mi propósito en ese lugar. Decidí ir a la guerra por mi patria. Todas mis amigas querían ir. Estar en el frente defendiendo nuestro país. Era lo que todas queríamos. No por Stalin, sino por nosotras mismas, por nuestro hogar, para poder defender nuestra patria. ¿Cuál era tu trabajo en la guerra? Durante la guerra tenía el trabajo de enfermera. Trabajaba desde temprano de la mañana hasta pasada la madrugada. Los heridos venían y venían, era como si nunca se detuviera, y la medicina no alcanzaba para todos. Recuerdo una vez que los alemanes nos atacaron 7 u 8 veces en el mismo día cerca de la zona de Sevsk. Ese día saqué hombres del campo de batalla. El último hombre que arrastré tenía el brazo completamente ensangrentado. Había que amputárselo enseguida, pero de tanto ir y venir yo había perdido todas las tijeras y cuchillos. Tuve que cortarle el brazo con mis propios dientes, y mientras se lo vendaba, él me decía: más rápido, enfermera, tengo que seguir luchando. Fue horrible. Yo era lo que hoy en día se conoce como mujer de consuelo. Nos ponían en distintas habitaciones y los soldados japoneses hacían fila afuera, esperando cada uno su turno. Y los que estaban afuera apuraban al que estaba adentro. Al final de la jornada, que era desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, venían los médicos a curarnos las heridas, porque ya que si no obedecíamos, éramos golpeadas. Una vez fue tal el nivel de los soldados y de sus abusos que perdí la cuenta y no me pude levantar cuando todo terminó. ¿Cuántas mujeres estuvieron en la guerra contigo? ¿Qué edades tenían? Éramos varias, muchas. Cuando llegué a enlistarme había una fila gigante de mujeres. Todas estaban ahí por lo mismo, para poder ir a la guerra. En ese minuto supe que estaba haciendo lo correcto. Todas teníamos entre 15 y 18 años. Había algunas más pequeñas, pero mentían sobre su edad para que las dejaran ir al frente. Eran varias, no recuerdo bien cómo para dar un número, pero yo tenía 14 y era de las más jóvenes ahí. Aún así, todas éramos menores. ¿Qué es algo que no has podido olvidar?
Algo que nunca podré olvidar y me sigue persiguiendo hasta el día de hoy fue una vez que unos partisanos se presentaron en la aldea. Sacaron a patadas a un padre y a su hijo de la casa y con varas de hierro los golpearon hasta la muerte. Uno de los partisanos era mi hermano mayor. Luego entró en la casa y trató de abrazarme. Le grité: hermanita, no me toques, asesino. Él murió días después en batalla. Recuerdo otra vez que alguien delató la ubicación de nuestro campamento. Nos rodearon y nos cerraron todos los accesos. Algunos pudimos escapar a los pantanos, a lo profundo del bosque. Estuvimos días, semanas, parados con el agua hasta el cuello. Entre nosotros había una operadora de radio con un niño de apenas 1 año. El niño lloraba y lloraba, y si los perros no oían, moríamos todos. 30 personas, ¿entiende? El comandante tomó la decisión y la madre sumergió al bulto con el niño en el agua. El niño dejó de llorar. Hubo un silencio. No podíamos levantar la vista. La verdad es que todo, en especial la primera vez, fue la más dolorosa. Recuerdo que estaba sangrando, la cama manchada. Me subieron a una habitación. Ahí habían 2 niñas más que habían sufrido lo mismo. Decidimos que si íbamos a vivir así, no queríamos vivir. Así que yo había escuchado que la gente podía morir por alcohol. Pero para comprar alcohol necesitábamos dinero. Yo tenía un solo won que mi mamá me había dado para comprar comida. Decidí gastármelo en esto. Logramos que la señora de la limpieza nos comprara la botella más fuerte de lo que encontrara. Nos la tomamos entre las 3. La garganta me ardía. Desperté, me quedé inconsciente. Desperté 10 días después con el estómago totalmente destruido. Desde ese día que no puedo digerir bien la comida. Pero fue en ese momento que decidí que teníamos que vivir para contar todo lo que sufrimos, para contar todo lo que vivimos. ¿Te mantuviste siempre en el mismo lugar? No, cuando ya era más grande me movieron desde Canton hasta Hong Kong, Malasia, Indonesia y Singapur. Nos hacían disfrazarnos de enfermeras para que nadie supiera lo que ellos habían hecho y pudieran pasar más fácil. ¿Cómo te sentiste cuando volviste a tu hogar? Cuando volví creo que fue algo igual muy doloroso. Veía las fotos de esa niña, de felicidad, de inocencia. No era yo. Los muebles, la cama. El olor que antes era tan conocido se sentía tan extraño, como si nunca hubiera sido cosas mías o partes de mí. Cuando volví a Crimea no había nada. Volví a mi casa y estaba todo completamente destruido. Todo negro y quemado. Solo habían cenizas. Mientras caminaba entre los escombros, reconocí maderas, ropas y huesos. No sé por qué, pero una parte de mí siempre pensó que la guerra era solamente en el frente y que al acabarse todo volvería a mi casa y estaría con mi familia, todo como antes. Claramente me había equivocado. No había nadie a quien preguntarle qué había pasado con mi familia, si seguían vivos. No soporté la idea de que todo lo que quise alguna vez ya no estaba destruido. Así que me subí a un barco y me fui a vivir a Estados Unidos. Y ahí es donde he estado todo este tiempo, hasta el día de hoy, sin saber nada de mis amigos ni de mi familia. Si hubieras sabido todo por lo que tuviste que pasar durante la guerra, ¿te hubieras enlistado? Si hubiese sabido todas las atrocidades que ocurrieron en la guerra, lo hubiese pensado 2 veces antes de enlistarme. Yo creo que igual hubiese asistido, ya saben, por mi patria y mi país. Pero, no sé, la guerra me cambió tanto que la verdad no sabría contestar. La guerra deshumaniza y afecta a las personas de incontables maneras, sin importar su cargo o rol que sirvieron en este tiempo. La guerra cambia la percepción de la vida, de lo cotidiano, convierte la muerte en algo que se vive a diario. Ver cadáveres por montones o restos de personas se vuelve algo normal. Durante e incluso después de terminados estos periodos intensos de conflicto, hay dolor, terror, frialdad, hambre, oscuridad y finalmente, para muchos, la muerte. Las personas viven en un constante estado de miedo, aunque quizás no se den cuenta o simplemente no lo admitan, lo sienten, lo sufren,
ese miedo de que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, miedo de perderse, miedo de perder a alguien, miedo de lo incierto que es el camino, el destino. Todos los testimonios y experiencias que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, todo el dolor, el sufrimiento que queda plasmado en los rostros de los sobrevivientes de guerra, nos deja a la humanidad el recuerdo de lo que dejan estos conflictos en las personas, de la devastación, del trauma, y nos deja la responsabilidad de preocuparse y evitar las guerras, evitar las muertes, las cicatrices, heridas y destrucción que las mismas causan. Por algo que empezó como un conflicto de intereses, ideologías o poder. ¿El poder de un individuo realmente vale la muerte de millones? La vida es relevante, sin importar de dónde viene, cómo piensa, cómo camina, habla o siente. Nadie merece morir, nadie merece sufrir, nadie merece el abuso, nadie merece el dolor. El dicho, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, es algo que tiene mucha relevancia con la historia de las guerras. Ahora como sociedad, gracias a la historia, conocemos de raíz los errores que nuestros antepasados cometieron. Sabemos lo terrible y devastadora que puede ser un conflicto de esta magnitud, y por el bien de todos debemos evitarlos a toda costa.